En un 0,9% aumentó el índice de remuneraciones en enero, acumulando una alza de un 6,7% en los últimos 12 meses. La cifra fue celebrada por los ministros del Trabajo, Evelyn Matei, y de Hacienda, Felipe Larraín. Para analizar estos resultados está con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica, Silva Enríquez Álvaro Acuña. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿qué significa esta alza de un 0,7%, algo que no se da desde el año 97? Es la medición que hace el INE con respecto al incremento de las remuneraciones, que se saca todos los meses y que se va dando una indicación de cómo van creciendo las remuneraciones con respecto a los meses anteriores. Que eso nos está dando que creció un 0,9% el mes pasado y lleva en los últimos 12 meses un incremento de un 6,7%. Bueno, los ministros lo han celebrado como una buena noticia, que se suma, ¿no es cierto?, al alto IMASEC de un 5,5%, también al bajo desempleo, un 6,6%, algunos hablan de pleno empleo, otros no, depende de la visión de la cual se mire, pero es una buena noticia para nuestro país inserto, ¿no es cierto?, en un mundo globalizado donde hay crisis económica. Definitivamente es una buena señal, o sea, un IMASEC de un 5,5% que tuvimos ahora, un último trimestre móvil de un 6,6% en desempleo, que alrededor entre un 5,5 y un 6 podría empezar a hablar de pleno empleo, con inflación que sube sobre las expectativas de gobierno el año pasado, terminamos en un 4,4, llegamos a un acumulado a enero de un 4,2, sí habla claramente a niveles macroeconómicos de una cierta estabilidad y crecimiento, eso es definitivo. Es entendible que con este nivel de crecimiento haya una presión justamente por el empleo, porque hay más necesidad de emplear. Y esa mayor necesidad de emplear hace una presión sobre los salarios, porque hay menos donde escoger trabajadores. A los empresarios les cuesta más encontrar personal. Más. De hecho, en un índice que no se ha hablado mucho, es el incremento de un 0,6% de los costos de mano de obra. Bueno, eso es un índice bien importante si hablamos, ¿no es cierto?, de los costos de producción que tienen los distintos productos de nuestro país, y eso también, si hacemos un poco la línea, puede tener incidencia en la inflación. Una de las preocupaciones hoy día es justamente cómo este crecimiento va a estar impactando en inflación. Definitivamente, o sea, es imposible que haya una estructura de crecimiento en la cual no tenga impacto que podemos considerar perverso. Y justamente mayor cantidad de gente trabajando, mayor cantidad de salarios dando vuelta, por así decirlo, implica una inflación, un impacto en inflación. Eso es indiscutible, es indiscutible. Por eso decía que a nivel macroeconómico podemos decir de que la economía nuestra sigue creciendo, dando pasos muy claros de ir consolidando y saliendo de periodos muy, muy negativos que tuvimos los últimos años. Pero el ministro de Hacienda igual fue coauto un poco con este crecimiento que podría haberse un poco frenado por el impacto de la crisis global. Se ha dicho de un principio, ya del año pasado, mediados del año pasado, que las autoridades económicas vienen manifestando esa preocupación. También es cierto de que nosotros no podemos abstraernos de lo que está pasando a nivel mundial. Si viene una crisis financiera en Europa, si sigue un crecimiento tan moderado en Estados Unidos, y el frenazo de China. Y el frenazo de China, que sigue creciendo igual, en tasas importantes, pero no la que nosotros pensábamos. Ahora eso nos deja un poco más tranquilos, porque también hay una perspectiva del precio del cobre relativamente estable para los próximos 4 o 5 años. Chile no debería tener grandes problemas en su crecimiento por los próximos años, porque nuestros socios principales siguen creciendo. Y eso, por lo tanto, todos los analistas están manifestando que si bien hay datos importantes, que no hay que ser demasiado exitista, que hay que preocuparse, mantener ciertos equilibrios, sí podemos mirar el horizonte con cierta tranquilidad. A ver, analicemos un poco la cifra que entregó el INE sobre este índice, ¿no es cierto?, de remuneración. Una cosa que me llamó la atención es, por ejemplo, que son las grandes empresas las que están requiriendo, donde existe, ¿no es cierto?, una menor oferta de personal, ¿cierto?, siendo que en años anteriores habían sido las pequeñas empresas. Históricamente, donde hay más presión, porque hay más movilidad, es justamente en las pequeñas empresas. Este año, esta es la sorpresa que ha sido para todos. Yo creo que es producto del crecimiento. Piensa de que la mejor expectativa del gobierno era un 4,5 el IMASEC, y teníamos un 5,5. Entonces eso habla del dinamismo interno, que eso es muy bueno, porque está hablando justamente de la capacidad de la demanda interna para generar presión de producto, para generar mayor actividad económica. Eso es muy, muy bueno. Bueno, ese punto es bien importante, porque eso nos está salvando la demanda interna de estar tan expuestos a las fluctuaciones internacionales. Nosotros dependemos, todos los países dependen de la demanda interna.
Estados Unidos depende de la demanda interna para crecer, más que lo que es la demanda externa. Nosotros también tenemos una composición más mixta, porque gran parte de nuestro PIB es de lo que vendemos afuera. Exacto. Pero sí, como quien dice, la economía doméstica se mueve en función de la demanda interna. Y eso ha sido muy bueno, que hay un movimiento, hay un temor. Ahora, este número también llama mucho la atención porque es mayor que diciembre, siendo que diciembre es una mayor presión, muy bueno, justamente presiona muy fuertemente el aumento de los salarios. Entonces, que este último mes haya sido mayor que diciembre, llama la atención. A ver, hablemos de las ventajas y las desventajas, porque obviamente que todo tiene una doble mirada. Las ventajas de este aumento en la remuneración, en los índices de remuneración. Yo creo que hay que hacer dos bajadas en la conversación. Por eso te decía hace un par de minutos atrás que en términos de lo que son equilibrios macroeconómicos no hay nada que discutir. Es un país que crece. La gran ventaja. La gran ventaja, equilibrio, y este gobierno y los gobiernos anteriores fueron capaces de mantener un modelo, un sistema, una línea de acción que ha ido manteniendo cierto equilibrio y potenciando los mismos. La preocupación la tenemos justamente en los impactos y efectos microeconómicos. Ahora, en una segunda lectura tendríamos que ver si esos salarios son los salarios justos. El salario mínimo en Chile hoy día son 181.500 pesos. El anterior, hasta el año pasado, va de junio a julio, fue de 172.000 y algo, creció en un 5,5. La pregunta es, ¿ese nivel de salario es el salario que permite una cierta calidad de vida en nuestra población? También hagamos una precisión, porque lo que estamos hablando del índice de las remuneraciones no tiene que ver con el salario real de las personas. No, es el salario. Es el salario. Pero hay que deflactarlo por la inflación. Entonces, los salarios nominales y salarios reales. La preocupación nuestra es qué pasa con los salarios reales en su crecimiento y impacto, cómo están los salarios. Hoy día una parte importante de la población en Chile gana alrededor de 450.000 pesos. La pregunta es, ¿una familia vive con 450.000 pesos? ¿Qué pasa con el salario ético? ¿Qué pasa con el salario justo, por ejemplo, que el episcopado ha manifestado muchas veces? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el alza que estamos viendo de los combustibles, de los alimentos? Una alza generalizada, por ejemplo, de los alimentos a nivel global. Hoy día da una noticia del algodón, del alza en los precios del algodón y las estrategias que está siguiendo su principal exportador, que es India. Y cómo eso también incide en las prendas de vestir y, obviamente, los alimentos que tenemos nosotros y también los combustibles. Bueno, la globalización nos ha llevado a una dependencia. Hemos tenido problemas anteriores porque justamente el precio de los alimentos, el mercado de los alimentos, ha tirado al alza los alimentos. Hoy día India está con el tema del algodón, lo tira al alza también. Eso nos va a impactar de una forma u otra con los costos de nuestros socios, en los cuales nosotros nos abastecemos de productos o de materias primas. Entonces, esa situación externa, es lo que tú me preguntabas delante, ¿qué shock podría tener externamente nuestra economía en Chile? Que nosotros tenemos una economía pequeñita. O sea, nuestra economía es vulnerable a los trastornos externos. Y dependemos del exterior. Tenemos un mercado pequeño, 17 millones de habitantes. Sí, nos ha ayudado muchísimo el tema del cobre. Pero internamente, la distribución interna o la redistribución es nuestro gran tema pendiente. Mientras sigamos teniendo amplios sectores de la población con salarios reales, como tú lo quieras medir, que no son la mejor manifestación del crecimiento económico, vamos a tener problemas. Si tú eso lo quieres, en mi modesta opinión, si tú lo quieres comparar con todas las manifestaciones sociales del año pasado, y tú empiezas a pensar que aparte de los estudiantes, te encuentras con familias en familias completas los días sábados, diciendo, no solamente el tema de la educación nos satisface, no nos satisface si este es el modelo país que queremos seguir. Bueno, ahí también están las demandas de Aysén, una región donde tiene un muy bajo desempleo y obviamente una zona donde todos sabemos que vivir es muchísimo más caro. Y lo que ocurrió en Punta Arenas el año pasado, lo que ocurrió en Arica en un momento dado, lo que podríamos encontrar en muchas otras de sus comunas. Crecemos, no hay problema, pero ese es el país en el cual queremos crecer. Hoy día, si tú piensas en la clase media, es ahí donde está el problema, es ahí donde está la gran brecha, la gran deuda con la clase media, porque obviamente que todos los beneficios sociales van hacia los sectores más bajos. Vulnerables. Piensa, si hoy día tenemos cualquier emergencia social, la clase media tiene muy poco apoyo. Vamos a ir a los sectores vulnerables donde hay que ir, porque son los que son más desposeídos, donde hay que tener más apoyo, estar presente para ayudar. Obviamente hay menos capacidad de maniobra. Pero la clase media en este país se financia la educación básica, media y educación superior, se financia la salud, se financia las pensiones. O sea, en este momento, si tú estás en la clase media, ¿cuáles son los beneficios de estar viviendo en Chile?
Tú pagas absolutamente por todo, te pagas hasta por las vías exclusivas y por todo lo que te acabo de mencionar. ¿Dónde están los beneficios? Bueno, ¿y cómo se puede lograr el justo equilibrio? Es bien difícil. Es difícil porque es un cambio de paradigma. Nosotros en la universidad pensamos que nosotros estamos construyendo y estamos trabajando desde la economía civil. Tenemos todo un proyecto asociado a la economía civil que no trata de cambiar ni criticar los postulados económicos, pero sí poner al ser humano al centro, donde está la fraternidad, la reciprocidad, la gratuidad, elementos que te dicen, bueno, ¿cómo hacemos un país más justo, más equilibrado, económicamente viable, económicamente pujante, pero con la persona al centro? Hoy día estamos construyendo y creciendo, pero ¿cómo estamos redistribuyendo? No hemos eliminado el concepto del chorreo de hace 20 años. Una economía que crece, llega a su máximo esplendor y después cae y empapa o llega a todos los sectores. Eso ha sido una conversación que tenemos pendiente, o sea, no hemos llegado a todos los sectores, ¿es así? ¿Es tan claro? O sea, piensa que hoy día tuvimos que sacar un CEPNAC financiero. La necesidad de un CEPNAC es claro, pero ¿por qué ocurre? Porque tenemos problemas con los tratos, con los convenios, con todo lo que está ocurriendo, incluso ha habido mucho humor de por medio este último tiempo con respecto a esto. Pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? Que haya que fiscalizar que las cosas se hagan de forma justa. Eso nos habla de una sociedad, viene la primera vez. Eso nos habla de una sociedad que no se considera justa, que hay que empezar a poner órganos o dispositivos que controlen que sea justo. Entonces, cuando tú preguntas qué es lo que hacemos, tenemos una conversación pendiente como país. ¿Dónde queremos llegar y qué tipo de país queremos construir? Bueno, son varios los temas que están inherentes en esta conversación. Álvaro, comenzamos con el índice, ¿no es cierto?, que había aumentado el índice de remuneración y obviamente que nos dimos la vuelta y vimos en lo que significa el tener sueldos más altos, una mayor distribución. Una serie de elementos que obviamente que hacen, ¿no es cierto?, que la economía se una con la política y también se una con el ambiente social. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, así nosotros finalizamos su resumen ejecutivo. Que tengan muy buenas noches y como siempre los invito a seguir en sintonía de CNN Chile.